Bueno, muy bien, buenos días a todos, un gusto saludarlos el día de hoy. Vamos a arrancar ya el día con este tema. Hoy vamos a ver dos de hechos, las variaciones de la condicional o variaciones de la implicación en este caso, y vamos a hablar un poquito acerca de las leyes de Morgan. Bueno, vamos a comenzar con esto. De hecho, las variaciones de la condicional en sí, pues no son más que las formas en que nosotros podemos representar proposiciones compuestas en función de la implicación o condicional. Es decir, a veces hay diferentes formas de ordenar las proposiciones simples, ¿verdad? Y entonces esto da origen a esas variaciones como tal. Entonces resulta que el trabajo que se hace con la condicional al final, pues tiene tres cambios en sí, ¿verdad? O tiene en este caso, pues tres variaciones como el título del tema de hoy lo indica. Está la recíproca, la inversa y la contrapositiva. Esas son las tres variaciones que tiene la implicación como tal, ¿verdad? Entonces, normalmente nosotros, como les digo, trabajamos con dos proposiciones, ¿verdad? Y eso al final pues, lo vuelve una proposición compuesta. Entonces, algo que sí tenemos que tomar en consideración es el hecho de que normalmente con la implicación o la condicional nosotros hablamos de antecedente y consecuente, ¿sí? Si yo tengo dos proposiciones y cambio de lugar las proposiciones, eso genera una variación. Si vengo y las niego, eso genera otra variación. Si vengo y niego una de ellas, ¿verdad? O niego las dos y las intercambio, eso me va a generar otra variación. Y a eso hace referencia la parte de las variaciones de la implicación como tal. Entonces, tomemos en cuenta eso para que ustedes vayan viéndolo. Vamos a ir viendo diferentes ejemplos en este caso con respecto a cada una de ellas. No les decía yo acá, hay tres variaciones específicamente en cuanto a la implicación o condicional, ¿verdad? La recíproca, la inversa y la contrapositiva. Y esto se deriva de las diferentes combinaciones o cambios que nosotros pudiéramos realizar en este caso en función de nuestras proposiciones. Bueno, veamos acá. Vamos a empezar en este caso con la recíproca, ¿sí? ¿En qué consiste la recíproca en pocas palabras? Yo tengo dos proposiciones, ¿verdad? Tengo el antecedente y tengo el consecuente y la recíproca en pocas palabras consiste en venir e intercambiar, ¿verdad? En lugar de las proposiciones. En pocas palabras tenemos que intercambiar el antecedente y consecuente. Entonces, cuando a nosotros nos piden que apliquemos la recíproca para un ejercicio de implicación, entonces ya sabemos, la recíproca pues, no es más que intercambiar el lugar del antecedente y el consecuente. Ojo con esto solo se aplica cuando estemos utilizando el conectivo, en este caso condicional, ¿verdad? O el sí entonces, en este caso, si quieren verlo de esta manera. Veamos este ejemplo. Si Guatemala es un país, entonces Guatemala pertenece a Centroamérica. Fíjense bien, esta es mi proposición compuesta. Si Guatemala es un país, entonces Guatemala pertenece a Centroamérica. Me dicen a mí que aplique la recíproca para ese ejercicio, entonces lo que tengo que hacer es intercambiar el lugar de las dos proposiciones simples. Intercambiar el lugar del antecedente y el consecuente en pocas palabras. Aquí abajo los tengo separados. Guatemala es un país, está representado por la variable P. Guatemala pertenece a Centroamérica, está representado por la variable Q. Entonces vean cómo queda ahora esto. Si Guatemala pertenece a Centroamérica, entonces Guatemala es un país. Y ahí aplicamos la recíproca
para esa proposición compuesta. Entonces, si se dan cuenta, la recíproca, en pocas palabras, consiste en intercambiar el lugar de ambas proposiciones, tanto del antecedente como del consecuente. Vamos a colocar aquí, en este caso, un nuevo ejemplo a raíz de esto. Vamos a colocar aquí. Si la Tierra, por ejemplo, es un planeta, entonces las estrellas son astros. Se me ocurre este ejemplo sencillo. Entonces veamos acá. La Tierra es un planeta, este va a ser nuestra primera proposición, ¿sí? Y las estrellas son astros, pues van a ser nuestra segunda proposición en este caso. Entonces, si a mí me dicen que aplique en este caso la recíproca, ¿verdad? Vamos a cambiar de color aquí a esto. Ahí está. Si a mí me dicen que aplique la recíproca en este caso, entonces esta vamos a colocarla como nuestra proposición original, ¿sí? Y esto simbólicamente lo representaríamos de esta manera. P, sí, entonces Q. Si me dicen que aplique la recíproca, que es el intercambio prácticamente, simbólicamente esto quedaría de esta manera. Q, sí, entonces P. Este sería el intercambio si lo vemos simbólicamente. Entonces acá, la recíproca, ¿verdad? De la proposición anterior sería, si las estrellas son astros, entonces la Tierra es un planeta. Y ahí está. Si se dieron cuenta, prácticamente cambié el orden, en este caso, de mis dos proposiciones simples. Y a eso hace referencia en este caso, la recíproca. Venimos nosotros e intercambiamos el lugar de las dos proposiciones, ¿verdad? O intercambio el lugar, en este caso, del antecedente y el consecuente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues no es nada de otro mundo. Aunque deben tener cuidado porque a veces hay confusión entre la recíproca, por ejemplo, y la inversa. Ya se van a dar cuenta ahorita cuando lo veamos. Entonces recuerden, ¿en qué consiste la recíproca? Venir e intercambiar el lugar de ambas proposiciones. Se intercambia el lugar del antecedente y el consecuente. Veamos aquí, inventémonos otro. Vamos a ver, por ejemplo, si las plantas son seres vivos, entonces, ¿verdad? Podemos ir, vamos a colocar las rosas son plantas o pertenecen al reino de las plantas, podría ser, pero vamos a dejarlo así sencillo. Entonces vean ahí. Aquí tengo mi proposición original, estaría de esta forma, P y entonces Q. Entonces ahora la recíproca de esto, ¿verdad? ¿Qué consiste? Bueno, consiste en intercambiar el lugar. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Si las rosas, ¿verdad? Son plantas, por ejemplo, entonces las plantas son seres vivos. Y ahí está. Ahí ya intercambiamos de lugar y esto simbólicamente quedaría de esta manera. Q sí, entonces P. Si se dan cuenta, es bien sencillo esto, no es algo tan complicado. Simplemente es prestarle atención, ¿verdad? Al concepto prácticamente del tipo de variación, en este caso que nosotros estemos realizando. Ahora veamos el siguiente. Esta es la recíproca. Recuerden, la recíproca consiste en intercambiar el lugar de las dos proposiciones simples, del antecedente y del consecuente.
Ahora vamos con la inversa. Fíjense, pues, aquí es donde les digo que hay que poner atención, porque resulta que a veces se confunde el término recíproca con inversa, o se confunden específicamente en qué es lo que van a hacer a la hora de estar realizando los ejercicios. Entonces, ¿en qué consiste la inversa en pocas palabras? No es más que la negación en este caso, ¿sí? No es más que la negación de ambas proposiciones. En el anterior, en el de la recíproca, no mencioné el término invertir los lugares de las proposiciones porque eso tiende a confundir con esta palabra de inversa. Entonces recordemos, cuando nos digan que apliquemos la inversa a esta proposición o a estos ejercicios de proposiciones aplicando la condicional, la inversa no es más que venir y negar ambas proposiciones. Eso es, negamos el antecedente y negamos el consecuente. Vean el ejemplo otra vez de Guatemala. Si Guatemala es un país, entonces Guatemala pertenece a Centroamérica. Esta es mi proposición original. ¿Cómo me va a quedar negada? Si Guatemala no es un país, entonces Guatemala no pertenece a Centroamérica. Entonces, si ustedes lo ven simbólicamente, aquí únicamente negamos ambas proposiciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Veamos aquí otro ejemplo. O apliquemos a estos dos de aquí, lo vamos a aplicar prácticamente. Vamos a borrar esto. Vamos a aplicar la inversa. Entonces ahora es la inversa de esas dos oraciones o esas proposiciones. Bueno, veamos. Entonces la inversa acá ya no consiste en intercambiar, sino que en este caso consiste en negar las proposiciones. Es esto, miren. Si yo tengo mi proposición compuesta P, si entonces Q, entonces ahora tengo mi proposición, o la inversa de esa proposición compuesta sería la negación de P, ¿verdad? El símbolo de la implicación, o el si entonces, negación de Q. Simplemente, entonces acá lo que vamos a hacer es esto. Si la Tierra no es un planeta, entonces las estrellas no son astros. Y ahí está, ¿mi? A eso hace referencia la inversa. Venir y negar, en este caso, ambas proposiciones. Se aplique la inversa para la siguiente proposición compuesta, de acuerdo a la condicional, pues yo voy a colocar aquí, si las plantas no son seres vivos, entonces las rosas no son plantas. Y ahí está, ¿verdad? Simplemente. Entonces, en pocas palabras, ¿qué hicimos? Bueno, simplemente negamos ambas proposiciones. Recuerden, la inversa es negar ambas proposiciones. La recíproca consiste en intercambiar de lugar las proposiciones. Y vamos a la última. Este tema es bien simple, por eso hoy vamos a ver dos temas específicos. Y el último, pues no es más que la contrapositiva. ¿En qué consiste la contrapositiva? La contrapositiva no es más que venir y combinar, en este caso, los conceptos de las otras dos. En pocas palabras, intercambio de lugar ambas proposiciones, el antecedente y el consecuente lo intercambio, y niego ambas proposiciones. Entonces veamos este ejemplo. Si Guatemala es un país, entonces Guatemala pertenece a Centroamérica. Fíjense bien, esto que está aquí es mi proposición original, mi proposición compuesta. Pero si me dicen que aplique la contrapositiva, entonces ¿cómo queda? Tengo que intercambiar en primer lugar las proposiciones simples, el antecedente y el consecuente. Los intercambio de lugar y los voy negando.
Entonces ahora quedaría esto. Si Guatemala no pertenece a Centroamérica, entonces Guatemala no es un país. Si ustedes ven simbólicamente esto, ahora está Q sí entonces P, pero están negadas ambas proposiciones. Entonces, recuerden, la contrapositiva es la combinación de las otras dos. Intercambio en lugar de las proposiciones y los vamos a negar. Veamos acá. Veamos este ejemplo. Entonces aquí vamos a colocar contrapositiva. Y aquí también. Entonces, por ejemplo, ¿cómo quedaría esto aquí ahora? Entonces sería, fíjense, pues negación de Q, sí, entonces negación de P. Tengo que intercambiar de lugar ambas proposiciones y negarlas. Entonces esto me quedaría de esta manera. Si las estrellas, ¿verdad? No son astros, entonces la Tierra no es un planeta. Y ahí está. Intercambié el lugar de ambas proposiciones y las negué al mismo tiempo. Entonces, a eso hace referencia la contrapositiva. Veamos este. A ver, hágame favor, este otro ejemplo, si las plantas son seres vivos, entonces las rosas son plantas. Háganme favor de aplicar la contrapositiva, escríbanlo ahí por medio del chat y yo lo voy viendo. A ver, ya están colocando ahí, muy bien. Si las rosas no son plantas, entonces las plantas no son seres vivos. Correcto, así es. Muy bien, ustedes, excelente. Entonces de eso se trata, ¿verdad? Venir e intercambiar de lugar y negar de una vez. Si las rosas no son plantas, entonces las plantas no son seres vivos. Y ahí está. Eso es la contrapositiva. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos bien con esto. ¿Se entienden las tres variaciones? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, Todo bien, ingeniero. muy bien, gracias. Excelente. Entonces, de eso se trata esto, ¿verdad? Las variaciones de la implicación, en pocas palabras, son las diferentes combinaciones, o en este caso, las diferentes variantes que pueden resultar al jugar prácticamente con cada una de las proposiciones, ya sea intercambiando el lugar de estas o negándolas en este caso, ¿verdad? Entonces vamos a obtener tres variaciones específicas, recuérdense ustedes, recíproca, inversa y contrapositiva.